entrenémonos en tener una mentalidad de alto valor. Entrenémonos en tener una mentalidad del 1%. Entrenémonos en tener la mentalidad de la persona que se requiere para vivir la vida que estás eligiendo vivir, es decir, la vida de tus sueños. Expresa tu máximo potencial, hoy episodio número 9. Muy buenos días, te saludo Juan Soria y te doy la bienvenida a este tu podcast que se llama Expresa tu máximo potencial hoy, porque ese es nuestro propósito. El propósito del podcast es que puedas expresar tu máximo potencial hoy, y todos los temas que nosotros vemos en los podcasts están relacionados con que puedas expresar tu máximo potencial hoy. Y antes de ver cuál es el tema de hoy, que es impresionante, que es un antes y un después en la vida, si todavía no lo haces, seguinos en Instagram, en Juan Soria Mentor, seguinos también en YouTube, activa la campanita para que puedas recibir todos los mensajes y te avisen cuando estamos subiendo algún video en YouTube. Si estás en alguna plataforma de podcast, también interactúa de alguna manera, ponele las estrellitas de acuerdo a la plataforma, compartilo, comentá, porque eso obviamente nos ayuda a llevar a más personas, y si hay algo que nosotros queremos es justamente ese, porque además ese es uno de mis propósitos, es que las personas que estén alrededor mío puedan expresar su máximo potencial. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy en este episodio número 9 es ¿por qué algunos logran todo y otros no logran nada? Una vez yo escuché esta pregunta y me causó mucha gracia porque era como indignante la persona, o sea, la forma en que la persona lo estaba diciendo, pero me pareció súper interesante para analizarlo y reflexionar, porque obviamente vamos a elegir de qué lado vamos a estar, ¿no? Y yo ya elegí de qué lado estar. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos logran todo y otros no logran nada? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hacen, dirían las masas? ¿Qué es lo que hacen estos que logran todo y yo no puedo lograr nada, dicen las masas? Hay varias cosas, obviamente, no hay una sola respuesta. Pero sí hay algo que yo he descubierto, es que por afuera estas personas son muy parecidas a nosotros, o sea, bueno, a nosotros. Yo me pongo del lado de esa persona, pero digo, las personas por afuera somos muy parecidas. Por más que tengamos vestimentas diferentes. O sea, si no te pones a observar detenidamente, las personas somos parecidas. Pero internamente, no. Internamente muy diferentes. Internamente muy diferentes. No es lo mismo internamente una persona de las masas que una persona del 1%. Y voy a ser más específico. No es lo mismo lo que piensa las personas de las masas y la actividad intelectual loca, como un mono loco que tiene una persona de las masas, y una persona que sabe qué pensar y que piensa, que es una persona del 1%. No es lo mismo una persona que reacciona emocionalmente y que tiene un desequilibrio emocional, como habitualmente lo tienen las masas, a una persona que domina sus emociones, como son las del 1%. No es lo mismo las acciones de las masas, que hacen lo que sea y que tienen disciplina en hacer lo que no quieren hacer, y a pesar de que no quieren hacerlo, van y lo hacen, porque tienen mucha disciplina, trabajan en lo que no quieren trabajar, hacen lo que no quieren hacer, algunos. O sea, era un paréntesis solamente. Pero no es lo mismo las acciones que las acciones correctas que hace el 1%. ¿Y por qué correctas? Porque son las acciones que van en pos de su propósito, son acciones que son prioritarias y no son acciones solamente en cuanto a la acción en sí. Lo importante es que son acciones que están acompañadas por un pensamiento y un sentimiento. Ellos piensan, sienten, actúan, piensan, sienten y actúan, piensan, sienten y actúan de una determinada manera. Y eso es lo que hace la diferencia. Las masas tienen una incoherencia total, en donde piensan una cosa, sienten otra y hacen otra. Los del 1% tienen coherencia, piensan, sienten y actúan. A eso yo lo llamo una acción correcta, porque piensan, sienten y actúan de una determinada manera. Esa determinada manera, si querés profundizar más acerca de eso, está en el libro que te recomiendo que leas, que es el libro La ciencia de hacerse rico de Wallace Wattles, donde no habla solamente de riqueza física de dinero, sino que habla de una riqueza, obviamente una riqueza integral, o que obviamente también incluye el dinero. Por consiguiente, si te tuviera que hacer una síntesis de todo lo que te acabo de decir, la diferencia, la clave, el secreto de por qué algunos logran todo y otros no logran nada está en el estado interno. ¿Te das cuenta lo que es que una persona sea consciente de los estados internos? ¿Te das cuenta de lo que significa que comprendas la importancia que tiene tu mentalidad?
Porque si hay algo que está relacionado con el estado interno es la mentalidad. Y ese es el primer tema que vamos a hablar en el podcast de hoy. Cómo la mentalidad afecta en cada una de tus decisiones y por ende de tus resultados. Es decir, que tus resultados van a depender de tu mentalidad. Tus resultados van a depender de tu mentalidad. La mentalidad es como un filtro. Vos a través de la mentalidad interpretás lo que pasa en tu vida. Y las masas dicen, no, la realidad es objetiva. ¿Qué es objetiva para las masas? Es que la realidad es lo que yo pienso que es. La realidad es lo que eso es lo que dicen las masas. Ahora, yo por ejemplo estudié abogacía, estuve en tribunales. Y fíjate qué cosa tan rara. Dos personas, por ejemplo, testigos, estos son hechos verídicos, porque yo los viví personalmente y te puedo asegurar que hay un montón de personas que lo han vivido y seguramente vos lo viviste. Dos personas que vieron un mismo hecho tienen interpretaciones diferentes de ese mismo hecho. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Si estamos hablando de un hecho concreto, que por ejemplo puede ser un choque, o sea, una colisión entre dos vehículos, entre dos carros, y un testigo, estoy hablando de personas bien intencionadas, ¿no? Un testigo cuenta una versión, otro testigo cuenta otra versión. ¡Apa! ¿Qué pasó ahí? ¿No es que la realidad es objetiva? Sí, la realidad es objetiva en cuanto al hecho en sí. Hubo una colisión. Sí, perfecto. Pero la interpretación que hace cada persona es totalmente diferente. La mentalidad es el filtro a través del cual la persona interpreta los hechos. Y esa interpretación es su realidad si no tiene conciencia de que tiene un filtro que es su mentalidad. Y confunde todo. Las masas confunden todo. Las masas todo lo confunden. Y creen que el filtro es la realidad. Creen que la interpretación es la realidad. Es que por eso discuten. No hay nada más bobo que estar discutiendo. Cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque la discusión no tiene razón de ser si vos aprendés esto que estamos hablando. De hecho, ¿vos creés que las personas del 1% se ponen a discutir? Ellos no discuten. No estoy hablando de discusión en los términos como en la interpretación o en el significado que tiene la palabra en inglés, que es otra cosa. Discuss es más como dialogar. Sino discutir en términos de español. Ponerse a discutir. Ponerse a pelear verbalmente con otra persona porque yo interpreto que... Bueno, primero, las masas no dicen yo interpreto. Las masas dicen, es que esto es así. Esto es así como yo te digo. Y no es como vos decís. Estás equivocado. Eso es lo que dicen las masas. Ese es el diálogo de las masas. Nosotros requerimos cada vez tomar un mayor nivel de conciencia acerca de lo que es la importancia de la mentalidad y la importancia de hacer sabias interpretaciones a la luz de la conciencia de las cosas que nos suceden. Aprender a responder, no a reaccionar animalísticamente. Un perrito reacciona animalísticamente porque un perrito es un animalito y un perrito reacciona instintivamente de acuerdo a sus instintos, valga la redundancia. ¿El hombre puede ser animalístico? Sí, totalmente. Si reacciona de acuerdo a sus instintos animales, está siendo un animal. Con perdón de los animalitos menores. Porque el hombre puede elegir. Cuando digo hombre me refiero a varón-mujer. O sea, la persona puede elegir. El animalito no puede elegir porque no tiene esa capacidad. El perrito no puede elegir. El elefante no puede elegir. El elefante no puede pensar, aunque es un animal, como dicen que es un animal inteligente porque tiene la capacidad de recordar y un montón de cosas, pero no puede elegir. El único ser que puede elegir es el humano. El humano puede elegir. El humano puede elegir qué es lo que interpreta. ¿Vos estás escuchando lo que te estoy diciendo? Podés interpretar la realidad y podés elegir la realidad. Podés elegir tu realidad. De hecho, los del 1% lo eligen. Lo que las masas creen que es un problema, fíjate qué detalle. Los del 1% ven una oportunidad. ¿Dice problema? Acá hay una oportunidad. Una oportunidad de negocio, una oportunidad de esto, una oportunidad. Ven una oportunidad. En algún momento vamos a hablar del tema de las oportunidades. Que las masas, lamentablemente, o no, lo asocian con la suerte. Las oportunidades no son suerte. Las oportunidades están relacionadas con tu mentalidad. Las oportunidades están relacionadas con tu interpretación. Obviamente están relacionadas con tu nivel de conciencia. Entonces, si hay algo que se requiere, o si hay algo que hacen los del 1%, por lo cual logran todo lo que se proponen, es que tienen una mentalidad acorde al logro de eso que se están proponiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos entrenarnos para hacer sabias interpretaciones de las apariencias, de las situaciones que suceden a nuestro alrededor.
hacer sabias interpretaciones, porque obviamente una interpretación que no es sabia nos lleva a vivir en estrés, en ansiedad, en frustración, en ira, en todo lo que viven las masas habitualmente. Y obviamente eso te va a generar los resultados que generan las masas. Si vos querés elegir los resultados extraordinarios y querés lograr las cosas que te propongas, se requiere que tengas una sabia interpretación acerca de las situaciones que suceden. Obviamente eso está relacionado con las creencias. Obviamente. Pero este no es el podcast para hablar de las creencias, sino para hablar de la mentalidad como, entre otras cosas, un filtro. Entonces, además de esto, la mentalidad está relacionada con el impacto que tienen las decisiones en tu vida. Las decisiones tienen un impacto. Obviamente las decisiones están relacionadas con tu mentalidad. Obviamente que sí. Por consiguiente, si vos empezás a entrenar tu mentalidad, obviamente vas a empezar a tener decisiones sabias, decisiones correctas. ¿Y cómo sé que una decisión es correcta o que una decisión es incorrecta? Fácil. Porque una decisión que vaya en pos de tu propósito es una decisión correcta. Una decisión que vaya en pos de la vida de tus sueños es una decisión correcta. Pienso, siento y actúo. Eso es correcto. ¿Ves? Que es fácil. Por ende hay una conexión tan visible. Si vos me estás siguiendo en el diálogo que estamos teniendo, hay una conexión tan visible entre lo que es la mentalidad y los resultados. Hay una que es casi obvia, es una obviedad. La conexión que hay entre los resultados y la mentalidad de la persona. Entrenémonos en tener una mentalidad de alto valor. Entrenémonos en tener una mentalidad del 1%. Entrenémonos en tener la mentalidad de la persona que se requiere para vivir la vida que estás eligiendo vivir, es decir, la vida de tus sueños. Y si en algún momento descubrís que hay bloqueos internos que están saboteando tu éxito, si descubrís que hay creencias que están limitándote, obviamente lo que hay que hacer es primero identificarlas, saber que es una creencia, porque si pusiste atención a lo que te dije anteriormente, las personas creen que sus creencias son la verdad. No es que la vida es así, te dicen. Ay, Dios mío, por favor, poné atención a los diálogos de las masas. Poné atención a los diálogos que tienen. Ellos te hablan de una creencia como que es la verdad con mayúscula. Es la verdad. Y que no pueden entender cómo hay otra persona que crea otra cosa. No lo pueden entender. No entra en su cabeza. Y por eso se ponen a discutir. Dios mío, si hay algo que es bajo, es caer en una discusión tan estúpida. Si hay una forma de perder miserablemente el tiempo, es ponerse a discutir estupideces con una persona que está creyendo que su creencia es la verdad. Y obviamente si alguien está discutiendo con una persona así es porque está en el mismo nivel de conciencia. Si hay alguna forma de poder perder miserablemente la vida, que es el tiempo, es esa. Por favor, seamos inteligentes, elevemos el nivel de conciencia, pongamos atención a cómo piensan las masas, a lo que dicen las masas, a los diálogos que tienen, a las discusiones que tienen para salir huyendo despavoridamente de ese tipo de situaciones. Y ojalá poder asociarte con personas de alto valor en las que tengas diálogos de alto valor y en la que esas creencias limitantes no solamente no estén, sino que estén las contrarias. Es decir, las elecciones de quién elegís ser. Porque una creencia limitante vos podés descubrirla, la anotás y la transformás en una declaración eligiendo quién querés ser, eligiendo cuál es el nivel de conciencia que querés tener en relación con el tema de la creencia limitante que acabas de escribir. Es tan simple como eso. Vos podés elegir si creer lo que tus padres o las personas que vos le diste autoridad en la niñez, porque en general las creencias limitantes vienen de ahí. Vos podés creer que eso es la realidad, que eso es la verdad con mayúscula, como creen las masas, o vos podés elegir la persona que querés ser de acuerdo a la vida de tus sueños. Ay, papito, que eso es tan diferente. Eso es tan diferente. Entonces elegí crear declaraciones que vayan en pos de esa persona que estás eligiendo ser. Para finalizar, vamos a dar algunas herramientas. Mira, te voy a mencionar algunas herramientas que podés aplicar de manera práctica para que esto, que fue la pregunta disparadora de este podcast, que por qué algunos logran todos y otros no logran nada, que esta pregunta la puedas vivir, vivenciar, experimentar en tu vida práctica. Hay cosas que son realmente importantes que vos hagas si es que querés tener una vida extraordinaria, si querés expresar tu máximo potencial, si querés tener un éxito integral.
Te voy a mencionar algunas solamente. Toma nota. La primera es la visualización. Cualquier visualización, no. La imaginación, a mí me gusta llamarlo así, imaginación. Pero bueno, o sea, reconozco que la gente lo reconoce más con la palabra visualización. Pero para mí son dos cosas diferentes, la imaginación y la visualización. La visualización es como que estás en la pantalla del cine y estás mirando una película que elegís, lo cual está muy bueno. Pero la imaginación consciente está en que vos sos la escena, vos sos la persona, el actor principal de la película y estás viviendo la película, no viendo la película. Estás viviendo la película. ¿Me explico la diferencia? Se parecen, pero son totalmente diferentes. En uno sos protagonista y en otro sos un espectador de lo que estás visualizando en la pantalla de tu mente. ¿Las dos son poderosas? Sí, las dos son poderosas. Pero la imaginación consciente es mucho más poderosa siendo protagonista. Porque ahí estás pensando, sintiendo y actuando en tu imaginación como la persona que querés ser. Entonces elegí esa persona que querés ser, elegí la vida que querés vivir, elegí los estados internos. Recordá que la columna vertebral, la esencia de las personas que logran todo, una de las esencias, de los secretos, de las claves, es su estado interno, es su estado mental, es su nivel de vibración, es un nivel de conciencia, que son diferentes cosas, pero que en este momento te lo pongo casi como sinónimos, para que veas cuál es esa columna vertebral de las personas que logran todo. ¿Me explico? Y una de las herramientas que utilizan es justamente la herramienta divina de la imaginación. Que Dios mío, que es súper poderosa. Todas las cosas que vos estás viendo alrededor tuyo, todas fueron creadas 2 veces. Alguien las imaginó y después las crearon físicamente. En tu vida va a pasar igual. Alguien, que sos vos, vas a imaginar la vida que vas a vivir. La podés crear por negligencia o la podés crear por elección. Este podcast está orientado a las personas que quieren crear una vida por elección, no por negligencia. Y si hay algo que se requiere es utilizar esta primera herramienta, que es la imaginación consciente, que es la visualización. Esa es la primera herramienta. La segunda herramienta son las afirmaciones. A mí me gusta decirle declaraciones, porque una cosa es una afirmación y otra cosa es una declaración. Por eso son dos. El poder de las palabras es realmente interesante cuando empiezas a tener conciencia del poder que tiene cada una de las palabras. Entonces, crear declaraciones poderosas, como por ejemplo, estoy tan feliz y agradecido ahora que, no sé, genero $10,000 al mes. Por decirte algo. Estoy tan feliz y agradecido ahora que vivo la vida de mis sueños con mi pareja. Elegí las palabras que a vos te hagan sentido, palabras que te hagan vibrar, palabras que enciendan tu fuego interior, palabras que te hagan sentir entusiasmo. Por eso la persona indicada para crear tus declaraciones, ¿sabés quién es? Sos vos mismo. Porque las declaraciones van a surgir de la vida, de la vida que querés vivir, de la vida que anhelás, de la vida que soñás. De ahí van a surgir las declaraciones. La segunda herramienta son tener declaraciones claras. Mira, fíjate declaraciones, Dios mío. ¿Ves la importancia que son las palabras? Tener declaraciones claras de la vida y repetirlo constantemente. Pero no repetirlo como un loro, porque no tiene tanto poder. Es más, ya no sería una declaración, sería una afirmación. Para mí, declaración es cuando vos le pones imaginación y sentimiento a lo que estás diciendo. Eso es una declaración poderosa. Entonces, elegí tus declaraciones y declaralas, ojalá la mayor cantidad de veces que puedas en el día, pero sintiendo y pensando, es decir, imaginándotelo y sintiendo lo que estás imaginando. Y eso te aseguro que va a ser súper poderoso. Esa es la segunda. La tercera está relacionada con la meditación. Que si no querés llamarla meditación, mindfulness, etc., yo te diría que sean espacios de silencio. Lográ tener espacios de silencio. ¿Por qué? No es tanto por el ejercicio en sí, sino más bien es por la capacidad de concentración que te va a dar. ¿Me explico? Y si hay algo que tienen las masas es que tienen una actividad intelectual como un mono loco en la cabeza que no saben ni lo que piensan. Y si hay algo que tienen las masas es que eligen lo que piensan. Eligen qué pensar, eligen cuándo pensar, eligen qué pensar. Por consiguiente, la meditación te va a servir para eso,
básicamente para eso. Te va a servir para un montón de cosas, porque si hay algo que tiene beneficios es la meditación. Pero en este caso me voy a centrar en que va a entrenar tu poder de concentración. Esa es la tercera. La cuarta, Dios mío, esta sí que es poderosa. Las demás eran poderosas. Y esta sí que es poderosa. Que es tener un diario de gratitud. Agradecer cada cosa que tengas en tu vida. Y por sobre todo, agradecer lo que está viniendo del futuro. Agradecer lo que está viniendo del futuro. ¿Qué es lo que está viniendo del futuro? Lo que vos elijas que esté viniendo del futuro. Por ejemplo, lo que estás imaginando a través de las declaraciones que te mencionaba anteriormente. Agradece todo eso que está viniendo. Eso te da fe, te hace vivir en un estado de gratitud, porque la gratitud no es decir gracias, la gratitud es un estado interno, que es la columna vertebral del tema de hoy. La gratitud es un estado interno. Y qué bueno que sea que tengas un cuaderno, un registro, un diario, como quieras llamarlo, en donde te dediques exclusivamente a registrar el valor que tiene para vos la gratitud y todo lo que agradeces en tu vida. Si querés agradecer siempre lo mismo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Si querés agradecer cosas distintas, bienvenido sea. Lo importante es que logres descubrir, vivir y mantener el estado de gratitud en tu interior. Esa es la cuarta. La quinta está relacionado con venir desde el futuro. Esto es como esta premisa, venir desde el futuro, es ¿quién es la persona que está viviendo la vida de tus sueños? O sea, en mi caso, ¿quién es el Juan que está viviendo la vida de tus sueños? Y reemplazar la palabra Juan por tu nombre. Y decirlo ahora, ¿quién es esa persona que está viviendo la vida de tus sueños? Describíla, conocela. Y actúa como esa persona. Por eso es actuar como del futuro. Actúa en el presente siendo esa persona. Actúa en el presente siendo esa persona. Pienso, siento y actúo. Pienso, siento. ¿Como quién? Como esa persona que ya está viviendo la vida de sus sueños. Porque lo que estás haciendo es estar manifestando constantemente esa vida. Y lo que estás haciendo es simplemente vivir el proceso que se requiere para que esa vida de tus sueños sea en algún momento física. Si hoy no tenés esos $10.000 que te acabo de mencionar en el ejemplo anterior, si no los tenés físicamente, ya están en tu imaginación. Ya están en tu realidad. Poné atención a lo que te estoy diciendo. Ya están en tu realidad. Entonces lo que vas a estar haciendo, actuando desde el futuro, es decir, actuando, siendo la persona que se requiere, que está viviendo y recibiendo esos $10.000 físicamente, es justamente vivir el proceso que se requiere para que esos $10.000 aparezcan en el físico. ¿Me explico? Dios mío, este tema es súper poderoso. Esa es la quinta herramienta. La sexta está relacionada con la consistencia en las prácticas. Mira, hay cosas que son muy importantes, pero tener consistencia en estas prácticas es muy importante. Porque no se logra porque tengas un estado interno en un momento de exaltación, de plenitud, de paz, de felicidad, de lo que sea. No por eso vas a ser la persona, vas a estar siendo la persona que logra esos resultados. ¿Me explico? Las personas que logran todo, de acuerdo a lo que decíamos al principio, porque algunos logran todo y otros no logran nada. Esas personas que logran todo, si hay algo que tienen, es que mantienen un estado interno que es consistente y constante en relación con esa vida que quieren. Por eso lo logran. Esa es la sexta. Y la séptima es como la causa del pienso, siento y actúo. Y es el ambiente. Rodéate de personas que te potencian. Asociate con personas de alto valor. Si la persona que vos estás imaginando, que vive ya la vida de tus sueños, que vive su propósito, si la persona que estás imaginando es una persona de alto valor, las personas de alto valor se rodean de personas de alto valor. Por consiguiente, el proceso que se requiere vivir ahora, si no estás viviendo la vida de tus sueños, es que encuentres a las personas de alto valor que te van a rodear cuando vos manifiestes físicamente esa vida de tus sueños. Que ya está creada. La estás creando físicamente. ¿Y cómo la estás creando? Buscando el ambiente que se corresponde con esa vida de tus sueños. Y la primera y una de las más importantes dentro del ambiente es las personas con las que te rodeas. Claro, también está relacionado con los lugares. Sí, también está relacionado con tus hábitos, es decir, con tus rituales. Está relacionado con varias cosas el ambiente. Pero lo principal son las personas. Y obviamente también los ambientes, los lugares. ¿Por qué? Porque si vos estás, por ejemplo, imaginando una vida de riquezas en donde
de manera consistente estás generando mínimamente $10.000 mensuales, las personas que generan $10.000 mensuales mínimamente frecuentan determinados lugares. Empezá a frecuentar esos lugares ahora. Ay, Juan, pero yo no tengo dinero para ir, por ejemplo, a un hotel 5 estrellas a comer. O a un restaurante de 3 tenedores para comer. Mirá, aunque sea tomar un café ahí, que no va a haber tanta diferencia entre un café, un vaso de agua. No, un vaso de agua no se puede pedir, una botella de agua en esos lugares y en otros. No hay tanta diferencia. Aunque cueste el doble, no importa que cueste el doble el café. Porque es la experiencia que vas a vivir. Y cuando estés ahí viví ese estado interno, con todas las herramientas anteriores. Viví el estado interno que se requiere para sentir que estás experimentando el proceso de esa manifestación, que ya está viniendo, como una carta que ya salió y que vos tenés el número de tracking, que sabés que va a llegar. Solamente tenés que... cuando llegue el día va a llegar la carta. Bueno, esto es igual. Cuando llegue el día va a llegar esa manifestación. Y sobre todo vas a tener la certeza de que eso es así cuando estés viviendo el proceso. Y vivir el proceso es expresar tu máximo potencial hoy. Vivir el proceso es encontrar, descubrir y vivir consistentemente ese estado interno, ese nivel de conciencia, ese estado de vibración, que es la columna vertebral de la cual estamos hablando en este podcast de hoy. Dios mío, si hay un tema que es importante, es este. Si te quedó alguna cosa que volví a escuchar el podcast, cualquier pregunta o comentario, ya sabes, podés escribir en una caja de comentarios, podés escribir en DM. Este es nuestro propósito. Y nuestro propósito es que vos puedas expresar tu máximo potencial hoy. Muchas gracias por estar y muchas gracias por ser parte de la comunidad. Te felicito por haber llegado a este momento del podcast, porque eso habla mucho de vos. Estás siendo muy intencional en la creación de la vida de tus sueños. Te felicito por llegar hasta acá y hasta el próximo podcast.